Muchas gracias a SEDEM por invitarme también. También es la primera vez que me incorporo a este foro. Y muchas gracias a todos ustedes por estar a esta hora de la tarde aquí. Bien, el tema que se me ha encargado comentar es este que pone aquí, la autorreflexión como método de evaluación del portafolio. O sea, no tanto, aunque también el portafolio, sino centrándome especialmente en esa parte autorreflexiva. La definición que hace la RAE de reflexionar, se puede leer ahí, es pensar atenta y detenidamente sobre algo. Por tanto, la reflexión es un proceso mental de intentar estructurar o reestructurar una experiencia, un problema o un conocimiento previo. La reflexión forma parte de todos los modelos de aprendizaje del conocimiento del adulto y está reconocido que esta capacidad de reflexión se relaciona con una mejor práctica clínica y una mayor capacidad de resiliencia. Pero, sin embargo, no es fácil de evaluar. Vemos aquí simplemente recordar el ciclo de Kolb, no me entretengo porque vamos un poco apurados de tiempo, pero podemos ver que hay una experiencia concreta sobre la cual se realiza una observación reflexiva, una conceptualización abstracta y, por último, se aplica eso en una nueva experiencia activa. En cuanto al portafolio, aunque hay muchas definiciones, vamos a decir una de ellas, se puede definir como una colección de evidencias de que prueban que ha tenido lugar un aprendizaje. Hay que diferenciarlo de lo que es un cuaderno de prácticas o logbook, en el cual simplemente constan las actividades realizadas. Para el portafolio es consustancial la reflexión, es lo que le da su carácter diferencial. Y en esta reflexión se puede incluir pues, muchas cosas, la demostración de este aprendizaje, los valores, las emociones o los planteamientos sobre el futuro aprendizaje de esa persona que está haciendo el portafolio. Y además no solo refleja o puede reflejar las necesidades educacionales del alumno, sino que incluso se puede reflexionar y reflejar sobre las necesidades de la sociedad o sobre competencias, otras competencias que deben ser necesarias en el futuro o serían para ejercer la medicina. Ya digo que todo esto es complejo y que, por tanto, a veces es mucho más complejo todavía poder evaluar este tipo de competencias. En cuanto a los efectos educacionales de portafolio, beneficiosos son muchos. Está reconocido también que mejoran los conocimientos y en la comprensión, especialmente en la integración teórico-práctica. Mejora la autoconciencia y la reflexión, que aunque habitualmente solamente el portafolio es insuficiente para capacitar al estudiante de una reflexión de alta calidad, pero ayuda en ella. Mejora también los efectos en la retroalimentación y en la relación tutor-alumno y mejora la confianza entre ambos. Además, puede ser útil como un soporte emocional para los estudiantes que tienen situaciones emocionales difíciles y pueden desarrollarlo, reflexionar sobre ello, aunque a veces exponer esto públicamente, ya que esto va a ser evaluado, pues tiene su dificultad. Y es también útil, repercute en la preparación para el entrenamiento del aprendizaje a largo plazo que todo médico debemos hacer y que todo médico tenemos que y estamos acostumbrados a hacer de por vida y, por tanto, los alumnos deben también prepararse para ello. Sin embargo, evaluar esto lleva un tiempo y este tiempo, no hay que ser ingenuos, y este tiempo compite también para el tiempo que se dedica a otro tipo de aprendizajes más teóricos, de manera que, aunque todo esto que he dicho está muy bien, pues hay que pensar que también el otro tiempo teórico es importante para nuestros alumnos. Y luego, además, sobre todo ello, ya digo, hay que evaluar esto. Y evaluar esto, por una parte, es un estímulo. Obviamente, todo lo que no evaluemos no se va a desarrollar de forma conveniente y no vamos a conseguir los objetivos de un portafolio si no se evalúa. Pero, por otra parte, el alumno puede verse inhibido, o sea que él está exponiendo ahí una serie de reflexiones, a veces está exponiendo problemas emocionales o conflictos que haya tenido en el trato con esos pacientes o interprofesionales con otros compañeros, y el ponerlo ahí de manifiesto y el que lo vaya a corregir un profesor y el que eso se vaya a poner por escrito, pues a veces el alumno se inhibe y no lo plasma en ese portafolio. Como todos sabemos, el ámbito de evaluación de los portafolios se sitúa en la parte más elevada de la pirámide de Miller. Es importante, cuando se diseñan los portafolios, considerar estos 4 factores. Por una parte, la estructura. La estructura del portafolio debe estar determinada según los objetivos de ese portafolio, pero en cualquier caso debe ser clara tanto para los profesores como para los alumnos. Debe incluir cuál es ese objetivo, qué contenidos debe tener y qué organización debe tener ese portafolio.
Además, se deben incluir suficientes experiencias clínicas. El alumno tiene que estar expuesto a experiencias clínicas muy diversas. Unos pacientes serán de enfermedades complejas, otros más simples, unos serán de trato fácil, otros más complejo, unos pacientes podrán hablar mal, será difícil la comunicación con ellos, otros más fácil. Deben estar expuestos a todo este tipo de experiencias clínicas y se deben incluir también en ese portafolio suficiente número de experiencias clínicas para que el evaluador pueda ser algo más objetivo. Si se incluyen muy pocas experiencias clínicas, estará mucho más sesgada esa evaluación. Además, es fundamental el entrenamiento, la capacidad del profesorado para aconsejar y para evaluar, y ese entrenamiento, ese contacto con el alumno, entre el profesor y el alumno, debe hacerse inicialmente, debe hacerse en un seguimiento y debe hacerse con una retroalimentación final. Y la evaluación, como ya he mencionado, como siempre, es fundamental y debe ser una evaluación sumativa, no solamente formativa, para que consigamos los objetivos que tiene el portafolio. Debe ser una evaluación estructurada, pero a su vez una evaluación holística, sobre todo teniendo en cuenta que nos estamos refiriendo principalmente a esta autorreflexión. Y debemos evitar que sea una evaluación fragmentada, que sea cumplimentar una serie de ítems. Eso no está dentro de del ámbito en que estamos comentando ahora mismo. De manera que, en cuanto a la estructura, lo primero que ponía ahí, un portafolio puede, por una parte, si nos vamos a un extremo, ser un portafolio completamente estructurado, que el alumno sepa claramente, tengo que poner esto, esto, esto y ya está. No puedo ni tengo que poner nada más. Por otra parte, en el otro extremo tendríamos un portafolio con una estructura completamente libre. El alumno puede incluir lo que quiera. Reflexiones sobre los contactos clínicos que ha tenido, sobre lo que ha aprendido, sobre cómo va su aprendizaje, sobre lo que necesitaría para complementar etcétera, etcétera. Cada una de estas estructuras diferentes del portafolio tiene sus pros y sus contras. En cuanto a la parte izquierda, al portafolio completamente estructurado, es el más útil para asegurar cumplir estándares. Creemos que el alumno tiene que hacer tantos de esto, etcétera. Mientras que el de la derecha es más útil o más aplicable para definir mejor las cualidades o las observaciones personales de los alumnos o su creatividad. Sin embargo, el portafolio de la izquierda muchas veces se resume en cumplir una serie de ítems. Esto no es suficiente para un portafolio, no es el objetivo, lo que persigue un portafolio, y suele acabar siendo un portafolio mecanicista. Mientras que el portafolio de la derecha, completamente libre, el alumno muchas veces no sabe qué poner en ese portafolio porque no le hemos guiado, no sabe qué incluir o qué no incluir. Probablemente, como la mayoría de las cosas en esta vida, pues el ideal estaría en algún punto intermedio entre esos dos tipos de estructura de portafolio. De manera que hay algunos autores que hablan de portafolios integral, sobre el cual se miden o se evalúan una serie de competencias que pueden incluir de conocimientos, de habilidades técnicas, de racionamiento clínico, pero que también pueden o deben incluir de emociones, de valores y de reflexiones. En cuanto a esta autoevaluación en el portafolio, el contenido puede ser variado. Puede haber aspectos, ya digo, emocionales o comunicativos, tanto con relación a los pacientes como comunicación con colegas, con enfermeras, con otro tipo de personal sanitario. Evaluar las experiencias clínicas de este aprendizaje o evaluar el propio aprendizaje, cómo va, qué me faltaría, reconocer las necesidades y qué voy a hacer para complementar estas necesidades de aprendizaje que tengo. Los beneficios son múltiples de realizar esta autoevaluación. Por una parte, mejora y estimula la capacidad autorreflexiva de los alumnos. Por otra parte, incrementa la implicación y la responsabilidad de cada alumno en este proceso de aprendizaje, pero también favorece el aprendizaje profundo, que es muy importante, integrando distintos conceptos, integrando lo que es la parte fisiopatológica con la parte de la enfermedad, y con la parte del trato humano y el reflejo social que tiene todo esto. Esto se consigue con esta autorreflexión. ¿Cómo hacer esta reflexión o qué incluir en esta reflexión? Bueno, pues hay publicaciones que pueden dar consejos o guías sobre qué se puede incluir. Por ejemplo, esta de hace 2 años de Clinical Teacher. No lo voy a leer, obviamente, no es el objetivo de poner la diapositiva, sino dar una imagen de que esto está publicado, se puede leer, pues, por ejemplo, pues no incluir en esta autorreflexión, pues si es de un encuentro con un paciente, como he dicho antes, pues no incluir la fecha o no incluir los nombres de los pacientes o no incluir los nombres de los colegas con los que se ha tenido esta
esta interacción, o pues no hacer la reflexión en caliente, o no utilizar a alguien mayor, a un estudiante mayor o a un residente para que le ayude en esa autorreflexión, etcétera, etcétera. O sea que cómo incluir o qué se puede incluir se conoce. Incluso hay publicaciones como esta, que lo que hace es una metarreflexión sobre un portafolio reflexivo que ya se utilizó en alumnos de primer grado de medicina, de primer curso de medicina. O sea que los alumnos hicieron su portafolio reflexivo y luego hacen una metarreflexión sobre qué elaboraron en ese portafolio reflexivo. Vemos aquí, por ejemplo, pues esta publicación lo que hace es describir. Vemos a la derecha del todo temas dentro de ese portafolio reflexivo, temas que habían utilizado los alumnos que analiza la publicación, con subtemas, y a la izquierda de todo cada uno de los puntos que se incluyó. O sea, son ejemplos de que se puede incluir en un portafolio de este tipo o parte de este portafolio que sea reflexivo. ¿Cómo evaluar esto? Pues también hay rúbricas o consejos o escalas para poder evaluarlo. Esto es una escala general que lo que mide es la profundidad el nivel o la profundidad del pensamiento reflexivo. Vemos ahí que hay 4 grupos, el grupo de acciones habituales, el grupo de comprensión, de reflexión y de reflexión crítica, y cada uno de ellos tiene una serie de ítems, 4, y cada uno de estos ítems se mide en una escala de 5, lo clasifica como A, B, C, D, pero al final es una escala de 5 graduaciones para cada uno de estos ítems, de manera que según vayamos evaluando con esto, veremos si al final esa reflexión qué profundidad tiene. Esta es una escala general, pero también hay otras escalas más específicas. Por tanto, la evaluación de esta reflexión, ya he dicho que es necesaria, no solo del portafolio, sino también de la parte reflexiva, pero favorece la corrupción. O sea que el alumno, como he dicho, se va a ver evaluado, va a saber que también le van a ver evaluado en esa parte y, por tanto, puede ofrecer su mejor versión. No decir yo creo que tengo estas debilidades, sino decir expongo esto y creo que así me van a poner mejor nota. Además, hay que reconocer que puede haber, de hecho es frecuente, una subjetividad evaluativa, porque lo que estamos evaluando es esa autorreflexión. Para mejorar esa subjetividad se ha propuesto incrementar la estructura del portafolio, pero hay que tener también cuidado, porque si desviamos mucho hacia la izquierda, recuerdan la diapositiva sobre la estructura del portafolio, si lo desviamos mucho, está muy estructurado, al final eso disminuye la validez, porque lo que hacemos es que el alumno está muy encorsetado, solamente puede poner determinadas situaciones o determinadas actividades o competencias en ese portafolio. Además, se recomienda incrementar el número de evaluadores de cada portafolio, aunque sabemos que esto es costoso, y establecer una rúbrica evaluativa holística. De manera que está reconocido que el portafolio es válido, tiene validez en cuanto a la capacidad para evaluar la capacidad reflexiva, los desarrollos personales y profesionales, las habilidades en comunicación o la empatía. Y en cuanto a la consistencia, pues en este estudio se publicó que con un evaluador tenía una consistencia de 0,63, subía a 4, cuando tenía 4 evaluadores, a 0,87. Es lo que hemos dicho, aumentar el número de evaluadores mejora la consistencia, aunque esto sabemos que es caro. De manera que se recomienda, pues si es posible, aumentar en determinados portafolios o en determinados alumnos ese número de asesores, hasta un número de 2-3, que estos asesores estén entrenados, eso es fundamental. O sea, el evaluador de portafolios debe estar entrenado, debe estar acostumbrado y haber corregido muchos portafolios y tener, pues eso, o haber diseñado o adoptar una rúbrica, un score holístico. Este es un ejemplo de uno de estos scores, también ya publicado hace unos años, en el cual establece 3 grados. El grado más reflectivo, de mayor profundidad en la reflexión, el grado intermedio y el grado de menor profundidad en la reflexión. Y bueno, pues establece unos ítems, de manera que lo que habría que hacer es ver la autorreflexión que ha realizado el alumno y ver si corresponde más a los ítems de la izquierda, del medio o de la derecha, y así le daríamos una graduación dependiendo de este score, pero es más bien eso, en 3 grados, pero de una forma holística. En cuanto a las recomendaciones de la AMI, la Guía 45 analiza los portafolios, la corrección, dice que las propiedades psicométricas habituales, la validez o la concordancia, no son muy utilizables, no son muy aplicables
para los portafolios, desde el punto de vista que tienen esta parte de autorreflexión. Y se plantea también quién evalúa el portafolio, porque hay distintas versiones. Puede que el portafolio lo evalúe el propio tutor o el mentor con el que está rotando, la persona con la que está rotando el alumno. Pero realmente lo que está más aceptado en la literatura es que esta persona pueda interaccionar, pueda ayudar al alumno, darle ese feedback intermedio y a lo mejor dar una impresión, una nota. Nosotros lo que tenemos es una serie de ítems que tiene que rellenar, que eso lo pasa al comité que corrige los portafolios. O sea, son unas recomendaciones para ese comité que son muy útiles, pero que no constituyen la nota final. Esto es como lo hacen, por ejemplo, en Victoria, Maastricht. estás en los 15 minutos. Bueno, Gracias. ya termino. Esto es como lo hacen en Maastricht. El alumno rota con el tutor, tiene ese asesoramiento secuencial inicialmente, intermedio, y al final el tutor emite un informe que pasa a uno de los miembros del comité de evaluación de los portafolios, y este miembro, con ese informe y con su propia evaluación, establece una nota final, una evaluación final. Solo si el alumno no está de acuerdo con esa evaluación, esto se remite a más personas, habíamos dicho 2, 3 correctores dentro de ese comité de portafolio. De manera que estos autores lo que dicen es que más que de la validez o de la concordancia deberíamos hablar de la credibilidad y de lo confiado que esté el alumno en que la evaluación se está haciendo de la forma más objetiva posible. Y ya terminando, ya digo, ¿qué opinan los alumnos de todo esto? Porque, claro, esto también es muy importante. Bueno, los alumnos, hacer portafolios es algo costoso, ya lo hemos dicho desde el principio, conlleva tiempo. Si incluimos esta parte reflexiva, que es muy importante, es fundamental, pero conlleva incluso más tiempo y, sobre todo, más esfuerzo. Y vemos aquí que, por ejemplo, cuando se les pregunta, hay muchos ítems, ya lo pueden ver, pero arriba a la izquierda, pues ¿disfruto haciendo el portafolio? Pues el 70% dicen que no. ¿Es una actividad estresante? Pues vemos que el 90 y tantos % dice que sí. Lo hago de forma habitual. El alumno debería hacer el portafolio durante su rotación, no al final de la rotación todo junto, que ya no se acuerda de lo que ha hecho, sino durante la rotación. Pues vemos que casi el 70% dicen que no, que lo hacen al final, que es la experiencia de la mayoría de nosotros. Pero si vemos al final, una de las preguntas que podría utilizarse de la reflexión, ¿me ayuda a reconocer mis fortalezas y mis debilidades? Pues vemos que sí, que la mayoría de los alumnos dicen que es útil para eso. Y, por tanto, y un poco como conclusión, ¿qué va a pasar en el futuro con los portafolios y con la evaluación de los portafolios? Pues muchas voces actuales dicen que si al final vamos muy a la izquierda en la estructura de los portafolios, si se convierte en rellenar una serie de ítems, de hacer un número de historias clínicas X o exploración física o lo que queramos meter ahí, pero solamente de que coleccione eso sin una reflexión, pues ven que eso es un ejercicio muy burocrático y no le ven un gran futuro al portafolio. Pero que, sin embargo, si introducimos esa reflexión, ese ayudarnos con el portafolio, el tutor y el alumno, o incluso el corrector y el alumno, dar ese feedback y trabajar sobre el portafolio para ayudar al alumno a progresar, pues eso le auguran que siga teniendo un futuro brillante. Y son más voces las que últimamente están incluyendo que es estimulante y que se debe estimular incluir esta parte reflexiva del portafolio. Bueno, yo creo que nos queda mucho por recorrer. Muchas gracias a todos y yo creo que ahora tenemos una discusión y después nos hemos ganado ya el café. Muchas gracias.